Hoy en Rafael Moreno Valle y en Eduardo Rivera tenemos dignos representantes. A partir del 15 de febrero, Tony Gali tomará las riendas del municipio y también estaremos respaldando fuertemente a Tony Gali. Repitieron como no lo habían podido hacer en el pasado, ¿no? Es la primera vez que repetimos, Sí. y precisamente aquí es donde, decía yo, resuenan las palabras de don Luis H. Álvarez cuando dice: nunca nos derrotó la derrota, no permitamos que nos derrote la victoria. O sea, hoy que enfrentamos tiempos de victoria del PAN en Puebla, tenemos que hacer un esfuerzo de abrazar más fuerte a los principios del partido, de retomar esta lucha histórica por hacer ciudadanía y de replantearnos lo necesario para que no nos divida el poder y poder con esto enfrentar exitosamente futuras elecciones. A ti ya te tocó dirigir al PAN en la época romántica, donde pues sí se daban algunas victorias, pero no tenían lo que hoy tienen en el Estado. Eran un partido opositor, aprendieron a ser un partido opositor muy bueno, hacían crítica muy interesante, hacían investigaciones muy interesantes, y bueno, hoy te toca un partido distinto, donde tienen todo. ¿Cuáles son las diferencias para dirigir a uno y a otro? ¿Dejas esa parte romántica para ponerte en una parte práctica, o de lo contrario lo que tienen se les va? Claro, fíjate que estás poniendo justo el dedo en el tema central en lo que estamos. Y para hacerte aquí un comentario, te diría, sí, me tocó dirigir al partido en esa época. Yo me afilié al PAN en el 88, en donde ganar elecciones era Imposible, algo casi, era dificilísimo. dificilísimo. Luego fui dirigente de 2000 a 2006, ya había ganado Vicente Fox cuando entré al partido, pero me tocó esta dirigencia, como tú la señalas, más con esta carga dogmática panista que con una perspectiva de política práctica. Después me tocó perder la elección en 2004. Y esta fue una elección para mí muy importante, porque esta elección lo que me indica es que en la política electoral mexicana, el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo, y para su casa. Y después fui diputado federal, en donde interactué con otras fuerzas políticas y me permitió entender cómo la posibilidad de la coalición potencia nuestras posibilidades. Luego hacer campaña junto con el hoy gobernador, en la campaña de gobernador, que fue una campaña ganadora, y luego estar con él en el gobierno. Una campaña ganadora que ni siquiera en el mejor sueño tenían. O sea, porque ganaron la gubernatura, la presidencia municipal y la mayoría en el Congreso. Sí. Eso no se lo imaginaban en la mejor de sus fantasías, ¿no? Es correcto. Y la gente confió en ustedes. Es correcto. Y luego finalmente en 2013 hice campaña y me tocó ganar, pues tuvimos la fortuna de ganar. Entonces, conjugando todas estas experiencias, ayer lo decía en la asamblea, la política con principios, con valores, con doctrina, pero que no se hace práctica, es idealismo puro. Y la política práctica que no tiene valores, principios ni doctrina es pragmatismo puro. Lo que enfrenta hoy el partido es ser un partido que tiene su plataforma de doctrina, de valores, de ética, de principios, pero que hace política práctica. Por eso lo señalo diciendo, tenemos que regresar a nuestros orígenes en términos del contenido doctrinal, ideológico, y actualizar nuestras formas prácticas de hacer política. Ese es tu reto. Ese es el reto. Ese es tu reto. Y lo tienes que hacer para la elección del 18. Sí. No, antes tienen elecciones, ¿no? Sí, pero estoy enfocado al 18. ¿Por qué enfocado al 18, no? Porque vas a necesitar un montón de cuadros para el 18. Exacto, por eso es que estoy enfocado al 18. O sea, no me quiero entretener en el 15 y en el 16. O sea, en el 15 se eligen diputados federales, es la intermedia. Entonces, me parece que pretender organizar todo ahorita para el 15 nos va a causar dos cosas. No nos va a dar tiempo y nos va a distraer para el 18. Entonces, prefiero enfocarnos al 18, ir planeando y organizando en esa lógica a largo plazo, y que el 15 lo enfrentemos con los cuadros que se crearon para el 13, con el que ganamos. Entonces, el triunfo del 15 me parece que estará mayormente dado por lo que actualmente hay, pero en el que hay que trabajar fuerte y en el que tenemos que construir fuerte es la del 18, sin duda, Carlos Martín. Ahí vas a elegir gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del Estado, y diputados, pues no sé de dónde vas a sacar tanta gente. Exacto, por eso tenemos que trabajar desde ahorita, y por eso es tan importante que haya crecimiento de cuadros. Sí, fíjate, se tiene que apoyar a candidata o candidato a presidente de la República, que esto es nacional, ¿no? Sí, solo en Puebla. Pero juega acá también. Solo en Puebla. 2 fórmulas para senador de la República, más posiblemente una tercera por la vía plurinominal.
16 fórmulas para diputados federales, más 3 por la vía plurinominal. Una candidata o candidato a gobernador, 26, solo en el municipio 7, fórmulas de diputados locales y más o menos otras 7 fórmulas de diputados federales por la vía, diputados locales, perdón, por la vía plurinominal. Más presidente municipal con sus 17 regidores en fórmula, y son 217 en todo el estado. O sea, en todo el estado estamos hablando de más o menos 5,000 personas que tienen que ser por ley ahora mitad mujeres, mitad varones, y tenemos que tener un equipo ganador. No está fácil. O sea, ahorita no lo tendrías, ahorita sería muy difícil hacerlo. No, o sea, ahorita será difícil. O sea, porque bueno, puede haber personas, claro que hay, y hay muchas más que estas, pero figuras ganadoras, está cañón construirlas, ¿eh? Y que entiendan de qué se trata este tema, porque hemos visto historias dramáticas de gente que la invitamos al partido o la invitamos a hacer política y no entiende nada de la política y luego al final termina implosionando contra el partido, y eso tampoco es adecuado. Sí, tenemos que hacer un trabajo de preparar gente que sepa qué es la política, para qué es la política, cómo piensa el PAN, cuáles son las fronteras éticas del PAN, y que se comprometa a hacer política con nosotros. Bueno, entonces eso tendrá que ser a partir de ya, ese es tu reto. Sí, ese reto. Ahora, el gobernador, ¿qué tanto influye en el PAN ahorita? Porque muchos dicen, este PAN es de Moreno Valle. Bueno, el gobernador es el primer panista en el estado. Eso es un asunto indubitable. Él es miembro activo del partido, o sea que es parte del Consejo Nacional en su calidad de gobernador, es parte del Consejo Estatal en su calidad de gobernador, y bueno, pues por supuesto que es un panista. No es, sin embargo, el franquiciatario. O sea, el PAN es el PAN. No es el dueño del PAN. No, por supuesto que no. Es su principal activo. Para el PAN, el principal activo es el gobernador. Entonces, ayer lo decía, ese es el tercer eje del trabajo. El respaldo absoluto a las posiciones de gobierno que han sido abrazadas o abanderadas por el PAN o que son de compañeros del partido. Y es apoyar con todo a Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera. Nos interesa como panismo el éxito y contundente, por cierto, de Rafael Moreno Valle en el gobierno del estado, como de Eduardo Rivera a la presidencia municipal, como de Tony Gale a la presidencia municipal. Nos interesa. Que te va a tocar trabajar mucho más con Tony, ¿no? Ya el Lalo ya está terminando, estamos en los últimos días. Sí, porque hoy es 3 de febrero y Eduardo el 14. terminará el 14 a las 12 de la noche. Así es que efectivamente habrá más tiempo interactuando con Tony Gali que con Eduardo. Pero bueno, estos pocos días que quedan del actual ayuntamiento hay que respaldarlo igual con toda energía. Mira, este fue uno de los aprendizajes de cuando fui dirigente anteriormente. Porque en el PAN, y esto creo que ya lo platicamos con tu auditorio, el PAN gobierna mejor que el PRI, comunica menos bien que el PRI, pero somos muy buenos para pelearnos internamente. En aquella época, pues sí, el partido generaba una cierta posición y distancia con la autoridad municipal. Y al final aprendimos que ese no era el camino. La famosa sana distancia. La sana distancia terminó no siendo el camino, porque además los mismos que pregonaban la sana distancia siempre buscaron cerrarla, ¿no? Entonces, no, tiene que haber una absoluta colaboración en un respeto republicano. En todo el mundo, los partidos que llegan al poder y están en el poder, Sí. y están con el que ejerce el poder. Así es. Pues, porque además el que llega tiene que hacerlo con los principios de su partido y con su partido. Por eso ganó. Claro. Y manda el que gobierna, pues. O sea, como dirigente del partido, yo no pretendería ni siquiera señalar quién debiera de abrir la puerta. Pues toda la estructura de gobierno que la determine el gobernante, porque además los resultados que dé el gobernante los tiene que dar frente al pueblo, y el pueblo valorará lo que haga el gobernante. Entonces el gobernante necesita absoluta libertad de definición de quienes lo acompañen en su tarea para que responda por quienes hagan la tarea. Ahora, por las tareas que se están haciendo, ¿te sientes cómodo para el futuro? Sí, creo que tenemos una plataforma importante. Creo que la gente palpa los resultados de haber confiado en Acción Nacional, y creo que esto es para nosotros un activo importante que tenemos que convertirlo en un valor dentro del partido para enfrentar futuras elecciones. Bueno, entonces, lo que viene también es una gubernatura chiquita, eso va a estar así medio incómodo, pero pues también la van a tener que sacar, ¿no? Sí, pero insisto en decirte que 2015 y 2016 no las preveo como elecciones polarizantes hacia dentro del partido. Entonces,
el enfoque es 2018. Y más allá de eso, el partido ha sido capaz de hacer de lado las diferencias con quienes piensan realmente distinto de nosotros y hacer coaliciones que nos han permitido ganar elecciones. El reto ahora es hacer lo mismo pero en casa. Hacer una gran conciliación en casa en donde los panistas internamente seamos capaces de maximizar nuestras coincidencias y minimizar nuestras diferencias para hacer una gran unidad con la cual enfrentemos el futuro. ¿Hay diferencias en algunos panistas hoy en día en el PAN? Porque luego también eso desde afuera se ve increíble. Y dices, oye, ¿cómo es posible que hagan esto cuando traen el pastel completo? Pero bueno, hay gente incómoda, hay gente a disgusto, hay diferencias, hay en esos momentos situaciones que resolver. Claro que hay situaciones que resolver y claro que hay diferencias. Y claro que la convocatoria es a un pleno respeto a nuestras diferencias accidentales y de preferencias personales y una fortísima unidad de todos en torno a los principios, a la doctrina, a la ética y al partido, a la institución en su conjunto. O sea, un poco, ¿cómo decírtelo? En el PAN somos muy dados a agarrarnos del moco porque este compañero o compañera está con fulano y el otro con perengano. Deja de poner unos nombres nada más como ejemplo. Ah, no, pues yo estoy con Rafael Moreno Valle y tú estás con Eduardo Rivera y nos peleamos. A ver, no, pues no. Yo estoy con Eduardo Rivera, yo estoy con Rafael, pero estoy con los principios del PAN. Entonces, estamos unidos en las cuestiones fundamentales. ¿Se están respetando los principios del PAN en el ejercicio del poder? Sí, sin embargo, el reto está ahí, y lo decía claramente don Luis Chávez cuando sostiene, nunca nos derrotó la derrota, no permitamos que nos derrote la victoria. Hoy corren vientos de victoria en Puebla, en el PAN de Puebla, y hoy esos vientos de victoria tenemos que cuidar que no sean narcotizantes a la institución. O sea, la institución tiene que abrazar a sus principios y a su doctrina mucho más fuerte y volcarse a hacer política. O sea, tenemos que regresar a nuestros orígenes en términos de doctrina y de valores y actualizar nuestras formas prácticas de hacer política. No pueden llegar a ser más de lo mismo al poder. Ni podemos llegar a ser más de lo mismo al poder, ni podemos quedarnos en una posición dogmática de las cosas como debieran ser. Tenemos que tener en una base de doctrina, de ética y de valores, hacer política práctica, porque al final esto se tiene que llevar a elecciones y a buen gobierno. Sin tropezones tu proceso de llegada a la dirigencia, ¿verdad? Todo transcurrió perfectamente bien. Me parece que la asamblea se había planeado para menor participación y esto hizo un poquito tortuoso el acceso a la asamblea. Pero bueno, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero fuera de eso, todo transcurrió con absoluta y plena normalidad. Y quiero reconocer aquí, Carlos Martín, Hilario Gallegos, que fue el otro contendiente, tuvo un gesto de altura política cuando se canta el resultado y él se acerca al lugar donde yo estaba sentado y me levanta la mano. Es un gesto que nunca voy a olvidar. Es un gesto civilizado que tendría que ser simple. Claro, pero lo reconozco como a Hilario como un hombre de altura política que en este gesto acreditó su profunda convicción democrática. Muy bien. Pues Pablo, enhorabuena y a trabajar porque el reto no es menor. No, el reto no es menor. Está cañón. Aunque sí traes una plataforma de despegue como nunca la habían tenido en el PAN acá. Nunca. Sí, yo creo lo mismo y creo que las condiciones son muy buenas. Y yo no diría que está el partido en una crisis de coyuntura. No, o sea, yo creo que todo está perfecto para poder completar un proceso, ¿no? Para construir. O sea, ¿cómo decírtelo? No me da la impresión de que tengamos que empezar por cerrar heridas y restañar daños y arreglar. No es la condición ahorita. O sea, la condición ahorita es, todo el mundo está esperando la convocatoria para dónde hay que caminar y cómo. Pues hay que hacerla. Muy bien. Pablo, gracias. Gracias. Que estés bien. Igualmente. Hasta luego, el nuevo dirigente municipal del Partido Acción Nacional, Pablo Rodríguez Regorzos. A una pausa y volvemos.